En este video explicaremos un análisis crítico del caso del uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje de la programación. Bien, la pregunta es, ¿la IA en la educación es un apoyo o es un atajo? La inteligencia artificial, como hemos visto hoy en día, está transformando muchas áreas, en tanto educación, salud, en las empresas, en la industria y todo esto. El caso que queremos presentar es un caso que se da en estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas, en los cuales los estudiantes para aprender a programar tienen que resolver ejercicios, algoritmos de programación. Hoy en día, por el uso de los agentes que generan código como ChatGPT, DeepSeek, Gemini y otros más, o en este caso permiten que el estudiante simplemente ingrese, digamos, el enunciado del algoritmo y la inteligencia artificial genera todo el código, ¿no? Entonces, podrían resolver cualquier ejercicio prácticamente, o la mayoría de ejercicios, con inteligencia artificial, ¿no? Y ellos podrían decir, esto yo lo he hecho, yo mismo lo he resuelto, no dando lugar o explicando que lo han hecho con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hoy en día existen muchas inteligencias artificiales generativas, se llaman así porque permiten generar texto, audio, video. Entre los más conocidos están ChatGPT, ¿no? Copilot también para programar. Cloud, Sonnet es uno de los más potentes inteligencia artificial que se pueden usar en este caso para la programación. Entonces, ¿esto qué provoca? Provoca, por ejemplo, dependencia a la inteligencia artificial, ¿no? Una pregunta sería, ¿hasta qué punto los estudiantes dependen de la inteligencia artificial para completar sus trabajos, ¿no? Otra pregunta sería, ¿la inteligencia artificial mejora el aprendizaje o convierte en un atajo sin comprensión? Y la última sería, ¿cómo integrar estas herramientas de inteligencia artificial sin vulnerar la honestidad académica, ¿no? Entonces, ahí tenemos tres partes, la dependencia, el aprendizaje profundo y la honestidad académica. Entonces los objetivos que vamos a revisar rápidamente en este video son los siguientes, ¿no? Queremos analizar cuál es el impacto del uso de inteligencia artificial en la resolución de trabajos de programación en los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Para esto vamos a identificar algunas herramientas que hemos mencionado, vamos a ver los beneficios, determinar qué riesgos pueden ocurrir y cuáles serían los lineamientos y las propuestas, ¿no? Para este caso del uso de la inteligencia artificial en el aula. Para explicar un poco sobre los fundamentos de la inteligencia artificial en la educación, ya existen algunas investigaciones que hablan sobre estos temas, lo podemos revisar en internet. Más que todo están relacionados al pensamiento computacional, a la programación asistida por inteligencia artificial y también una parte ética, ¿no? En la cual el estudiante tiene que dar parte, ¿no? Si ha usado inteligencia artificial, decir que ha usado inteligencia artificial y en qué grado, en qué nivel ha usado la inteligencia artificial. Básicamente los modelos de inteligencia artificial generativos que tenemos hoy en día han sido entrenados con grandes cantidades de datos, miles de textos de Wikipedia, de Internet, de las redes sociales, en diferentes idiomas hoy en día tenemos, y básicamente estos modelos han logrado captar algunos patrones, unas secuencias, incluso pueden conservar un contexto de lo que uno conversa con ellos y tienen también funciones de razonamiento y memoria. Por lo tanto, hoy en día tenemos una inteligencia artificial que puede generar, a partir de un texto que tú le das corto, te puede generar todo un texto completo, una obra literaria, toda una historia, toda una poesía. Entonces, la parte generativa es muy grande. Incluso la inteligencia artificial puede generar música, puedes hacer que genere una canción, una música, un video, etcétera. Entonces, eso es la inteligencia generativa, ¿no? Que crea, que genera cosas, crea cosas. Entonces, en el entorno de la educación estamos en una etapa en la actualidad donde los docentes tenemos que sobrellevar, ¿no? este tipo de tecnología que los estudiantes utilizan y tenemos que ser conscientes en qué nivel está la inteligencia artificial. Muchas veces pensamos que la inteligencia artificial es básica, que hace cosas mínimas, ¿no? Pero gracias a este gráfico que he tomado de esta página, donde hacen una comparación entre lo que es el ser humano versus estos modelos de lenguaje, como ChatGPT en este caso, desde las diferentes versiones que han existido, versus humanos promedio y humanos expertos.
Esta imagen lo tenemos desde el año septiembre de 2024, donde podemos ver rápidamente, por ejemplo, aquí, comenzando el año 2019, teníamos GPT-2, que es un modelo de lenguaje básico, y esto básicamente estaba casi, ¿no? Este es el promedio, digamos, de un humano promedio, ¿no? La mayoría de personas tienen esta puntuación, digamos, ¿no? En su desempeño. En este caso, ese desempeño se mide usando lo que sería el benchmark MMLU, ¿no? Donde se evalúa matemáticas, ciencias de la computación, historia, derecho y razonamiento lógico. Estos se evalúan mediante comprensión de 57 tareas de alto nivel cognitivo. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que este modelo del 2019 estaba un poquito por debajo, ¿no? De lo que es un humano promedio. Ya en el 2020, ustedes pueden ver que ya supera, dice, en 35% a un humano promedio. ¿Quién superó? ChatGPT 3 en el año 2020. Y en el año 2022 tenemos a GPT 3.5 que ya supera a un 59% a un humano promedio. Pero todavía no supera un humano experto. Un humano experto está aquí, ¿cierto? Está en 89.8 y acá todavía no supera, ¿no? Pero sí superó ya al doble prácticamente de un humano promedio. En el año 2023, aquí tenemos a ChatGPT 4, ¿no? GPT 4, que es el motor de ChatGPT en el fondo. Este en el año 2023 básicamente alcanza 86.4, casi ya alcanzando a un humano experto. Y en el año 2024 sale lo que es O1, Omega 1, que es ya ChatGPT con el motor Omega 1, que se agrega lo que es el razonamiento. A partir de aquí ya ChatGPT tiene razonamiento. Aquí todavía no tiene razonamiento, aquí sí ya tiene razonamiento. Y con esa capacidad de razonamiento logra superar a un humano experto, ¿no? Como pueden ver aquí. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que los modelos de inteligencia artificial ya superan a un humano promedio y se acercan o ya están superando el nivel de un experto en tareas cognitivas complejas. Entonces, analizando esta imagen, podemos llegar a la conclusión que los modelos de lenguaje actuales superan el desempeño humano promedio e incluso experto en pruebas de razonamiento. Esto resulta imprescindible replantear la evaluación académica. Lo que tenemos que ver ahora es la evaluación, ¿no? Si dejamos una evaluación que la inteligencia artificial lo puede generar, lo puede realizar, entonces el estudiante simplemente entraría en ese facilismo de poder generar toda la evaluación y decir, yo lo he hecho, ¿no? Y al final él no lo habría hecho prácticamente el trabajo, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, dice aquí en la evaluación, es fundamentarnos más en procesos que valoren análisis, toma de decisiones y la reflexión crítica en el estudiante, ¿no? Que es lo que son las competencias de alto nivel en la escala de Bloom, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más debajo. Un humano versus la inteligencia artificial en velocidad de procesamiento. Acá sí la inteligencia artificial nos gana porque la IA procesa, lee, habla, escribe una velocidad impresionante, ¿no? Como podemos ver aquí la inteligencia artificial nos supera en todo, ¿no? En todo nos supera. Entonces, el análisis de este gráfico sería que la IA no solo razona bien, sino que hace una velocidad radicalmente superior a la humana, ¿no? Puede resolver ejercicios, puede generar código, puede producir textos, puede probar alternativas. Entonces, el análisis crítico sería, dado que los modelos de lenguaje procesan información a velocidades muy superiores a las humanas, la evaluación académica debe centrarse en análisis, toma de decisiones, reflexión crítica y no en la producción rápida de respuestas. Entonces, vamos a tener que más abajo vamos a ver una evaluación de una rúbrica en la cual vamos a tener que evaluar en forma distinta en esta nueva era de la inteligencia artificial con una rúbrica distinta este tipo de trabajos ya integrando lo que es la inteligencia artificial. Para completar esto, vamos a hablar un poco de la taxonomía de Bloom en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Si bien la taxonomía de Bloom contempla 6 niveles, desde recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, en la actualidad esta nueva escala de Bloom, bueno, es la misma escala de Bloom, taxonomía de Bloom, solamente que lo que cambia sería la forma de las acciones, ¿no? Cómo vamos a desarrollarlas. En este caso, ya agregando la inteligencia artificial, pensando que el alumno va a hacer los trabajos usando inteligencia artificial, por ejemplo, recordar, básicamente antes era solo que el estudiante leía un concepto y en su memoria tenía el concepto y simplemente recordaba ese concepto, la definición de algo, ¿no? Pero ahora con la inteligencia artificial,
esa competencia se tiene que integrar, lo que dice aquí es con la herramienta más adecuada. O sea, ya nos habla de una inteligencia, una herramienta adecuada que tú puedas usar en inteligencia artificial y que tienes que saber definir cómo va a ser tu búsqueda o el prompt que vas a usar, en este caso el prompting, para lo que quieres pedir a la inteligencia artificial. Entonces, en este caso tienes que pedir usando un lenguaje natural, ¿no? Ahora, en el comprender, tienes que saber añadir parámetros en tu búsqueda para obtener lo que con precisión lo que realmente quieres y tienes que saber refinar ese prompt, ¿no? Entonces, aplicar, tienes que integrar diversas herramientas, ¿no? Para integrar, aplicar. Entonces, lo que acá más o menos trata de explicar esto de Bloom es que ya en los niveles de taxonomía de Bloom se integran la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ayudarte a recordar, a comprender, a aplicar, a analizar, evaluar, incluso a crear. Entonces, ¿cómo yo debería hacer en todo caso mis trabajos? ¿Cómo debería presentar o pedir al estudiante, ¿no? Bueno, en el caso de la programación, estoy tratando de investigar este punto. El de recordar, por ejemplo, puede decir que pedir a la IA un ejemplo de un algoritmo que ordene, ¿no? De ordenamiento en Python. Entonces, ellos simplemente tú le dices a la IA, créame un algoritmo de ordenamiento en Python. La IA te va a generar ese código. Y ahora no solo debemos quedarnos ahí, porque si nos quedamos ahí, estamos usando un uso mecánico de la IA. Entonces, para aplicar bien este nivel de recordar usando IA, tendríamos que pedir al estudiante ya a pasar al siguiente nivel de comprender, donde le deberíamos pedir, a ver, explícame, ¿no? ¿Qué hace cada parte del código generado por la IA? Entonces ya no basta solo copiar el código y ejecutar. Pues el profesor ya funciona mi código, sino que el estudiante debe entender, ¿no? Debe entender y comprender cómo funciona ese código. Ya voy a hacer aquí un ejemplo rápido, aprovechando que acá tenemos internet. Entonces voy a hacer un ejemplo rápido, ¿no? Voy a entrar aquí a un navegador. ¿Listo? Rápidamente voy a entrar en este caso, no sé, a cualquiera, ChatGPT, y le voy a decir, dame el código de ordenamiento en Python. Entonces, digamos que al alumno le digo, ¿no? A ver, escriba un código para ordenar en Python. El ordenamiento en Python, digamos, 30 números. Listo. Y miren, la inteligencia artificial nos da aquí, ¿no? Todo el código. Rápidamente nos da todo el código. Entonces, el alumno ni siquiera tiene que pensar, ya la IA nos ha dado ordenamiento de 30 números en un array y nos está dando incluso ordenamiento en forma ascendente y ordenamiento en forma descendente. Así de rápido nos ha dado. Entonces el alumno dice fácil, ¿no? Copia su código, puede irse a un blog de notas si desea, ¿no? Va acá a un blog de notas, pega su código, control S y lo guarda, lo voy a poner aquí en el disco D y le voy a poner tarea 1, digamos, ¿no? Punto .py, que es ese Python. Y listo. Simplemente el estudiante se iría al disco D y diría Python tarea 1.py. Listo, profesor, terminé mi trabajo, ahí está. Ya ponme mi 20, ¿no? Es lo que van a decir el alumno. Entonces ahí estaríamos haciendo un mal uso de inteligencia artificial, ¿no? Porque simplemente el alumno ha ejecutado, pero no entiende el contexto de lo que se le ha pedido. Entonces básicamente aquí lo que debemos hacer es el siguiente nivel, que es comprender. Debemos pedir al alumno, a ver, también tu código funciona, pero explícame, ¿qué método de ordenamiento has usado? Y el estudiante aquí es donde va a sudar, ¿no? Va a fracasar porque no entiende el código. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto de acá? Entonces el estudiante, si es que el estudiante tiene base y conoce, dirá, no, esto es un arreglo de números, de 30 números, un array unidimensional, ¿no? Ahora, ¿qué algoritmo de ordenamiento has usado? Si es que simplemente ha copiado, no vas a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí no ha usado ningún algoritmo de ordenamiento. Simplemente la IA ha hecho lo más fácil, llamar a un método, a una función que tiene Python que es sorted y simplemente aquí ordena. Pero este sorted en el fondo tiene un algoritmo que ordena los números. Pero no ha implementado. Lo que yo quiero es que implemente ese algoritmo que está dentro de esta función que ya tiene Python. Entonces este trabajo no sería una nota de 0,5, ¿no? Porque básicamente no tiene el algoritmo que yo le he pedido y no entiende qué es lo que está en el código. Entonces este nivel de comprender va a ser muy vital, ¿cierto? Muy vital para que el alumno pueda explicar correctamente, en este caso, el código, ¿no? que ha realizado.
Bueno, luego vendría lo que es el aplicar. En el aplicar tenemos que tener bastante cuidado porque aquí en el aplicar tenemos que hay miles de herramientas de inteligencia artificial y él tendría que saber y discernir o entender qué herramienta ha usado y por qué ha usado esa herramienta, ¿no? Y cómo es que él ha interactuado con la inteligencia artificial. Y si lo ha hecho con la inteligencia artificial, debe decir, no sabes qué, profesor, yo hice con inteligencia artificial y he corregido algunas cosas, he hecho algunos cambios. He usado la inteligencia artificial como base, pero a partir de eso hice algunos cambios. Entonces, si bien la IA nos genera el código, el estudiante tiene que adaptar ese código a lo que nosotros le pedimos en el problema. Porque han visto que la IA genera algo genérico, no te da específicamente lo que tú necesitas, ¿no? A no ser que en el prompt le especifiques más detallado y pueda el estudiante también conocer esa base, ¿no? Muy bien, en el analizar, lo que tenemos que ver es que el estudiante debe poder contrastar resultados. El resultado que te dio la IA está bien con lo que el docente me ha pedido. Debes comparar el código de la IA con la solución propia y detectar qué fallas ha tenido. Este nivel trata de romper, en este caso, digamos, lo vamos a decir como copia de código, porque en realidad él está copiando y se está atribuyendo como si él lo hubiera hecho. Puede ser un tipo de plagio también, ¿no? Dice, que la IA lo hizo, pero él dice, yo, profesor, yo lo hice. Ah, ya, si tú lo has hecho, a ver cómo es esto, y no puede explicar. Entonces ahí estaríamos entrando en una copia, ¿no? Porque él no entiende incluso lo que él ha hecho. Pero si dice, profesor, yo hice con la IA la base, pero luego yo lo modifiqué y lo arreglé. Entonces ahí sí él explica, entiende, entonces aquí va la parte de análisis, ¿no? Que sería vital. Y luego en el nivel de evaluar, aquí viene la parte del juicio crítico y la toma de decisiones. El estudiante debe poder validar, elegir y descartar resultados, identificar qué errores se han producido, probar, corregir y mejorar el código y usar un pensamiento crítico. Aquí va la parte de pensamiento crítico, ¿no? Él tiene que decir, a ver, tiene que justificar por qué el código generado con IA no es óptimo y debe proponer cómo se podría mejorar ese código para que sea como el docente quiere, ¿no? Entonces, digamos que aquí en evaluar vamos a hacer un ejemplo rápido para ver la parte de evaluar. A ver, ¿dónde está? Aquí. Entonces, digamos que aquí estábamos, ¿no? Entonces aquí el estudiante generó un código, pero esto está mal. Entonces él tiene que evaluar y cambiar su código. No puede decir, eh, quiero el código con el tipo de ordenamiento, digamos, bubble sort, ¿no? Que es un tipo de algoritmo de ordenamiento por burbuja, ¿no? Es un método de la burbuja. Entonces, ahora sí, ya por lo menos tiene lo que el docente le pedía, ¿no? Ese algoritmo de bubble sort, que es el algoritmo de la burbuja Google Sort y ya tendría una parte, ¿no? Pero lo siguiente sería que lo entienda. A veces el estudiante no lo entiende. Aquí incluso entra lo que es la complejidad computacional, ¿no? De los algoritmos. Entonces, lo que él podría hacer, debería decir ahora, explícame el código línea por línea. Entonces ahí la IA incluso aprovechando como una herramienta educativa, te va a explicar toda la línea, ¿no? ¿Qué es esto? Te va a decir acá todo esto que es. Esta parte de, mira, línea por línea te está explicando qué es lo que hace el código. Entonces, de esta manera tú también podrías aprender, ¿no? Y entender un poco más el código. Y podrías mejorar incluso el código o ver qué mejoras se podría hacer sobre ese código. Entonces, ahí estaríamos en nivel de evaluar, donde tenemos que juzgar, tenemos que hacer un justificar, ¿no? Si lo que ha hecho la I es óptimo y cómo se puede proponer mejoras. Y bueno, el último nivel 6 que es el crear. Aquí tiene que hacer un prompting avanzado, tiene que diseñar estrategias, combinar herramientas, integrar resultados inesperados y conducir el proceso creativo. Si bien a nivel de programación la IA puede crear toda una aplicación, todo un software, pero nosotros tenemos que diseñar esa solución, o sea, tenemos que indicar a la inteligencia artificial qué características, qué arquitecturas, qué funcionalidades va a tener ese software para que sea tal como el cliente lo necesita en la empresa o tal como el docente pide, digamos, en un caso de desarrollo. Entonces, y también el estudiante aquí no debería ponerse como si fuera el autor del código, sino decir, he hecho el código usando tal inteligencia artificial en forma colaborativa. Entonces, la idea de crear no es que la IA cree todo, sino que la IA sea una herramienta colaborativa que ayude al estudiante a poder crear el trabajo que se le ha pedido o la aplicación que se le ha pedido. Muy bien, entonces en resumen, todo lo que era la taxonomía de Bloom, que antes la hacíamos solo nosotros como humanos, ahora tenemos la IA generativa, la inteligencia artificial, que estaría en todos los niveles.
y tenemos que saber cómo evaluar cuando dejamos un trabajo para que podamos evaluar realmente el trabajo del estudiante y no lo que está generando la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en resumen, la IA no elimina los niveles cognitivos, sino que exige que el estudiante opere a niveles más altos, ¿no? Entonces, gracias a la IA podemos pedir cosas más complejas al estudiante y centrarnos en que el estudiante pueda entrar a lo que sería, ¿no? La parte de la reflexión, la parte del pensamiento crítico, más que todo se centra en esa parte, ¿no? Ya no tanto en la parte operativa de codificar o mecánica, ¿no? Sino más se vaya a la parte de análisis, justificación y reflexión. Entonces, la IA está desplazando el foco educativo desde hacer hacia pensar, ¿no? Entonces, el hacer lo hace la IA, pero el pensar lo tiene que hacer todavía el ser humano o el estudiante en su trabajo. Entonces, con esos datos, ahora sí vamos a tratar de formular una sesión de clase en la cual podamos integrar todo lo que hemos visto, los niveles de taxonomía de Bloom y toda la IA, cómo podríamos integrarlo dentro de la sesión de clase, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí rápidamente. En una sesión de clase podríamos integrar de la siguiente forma. La fase uno sería presentación de un caso. Entonces podemos presentar al alumno un caso de programación que desarrolle no sé, digamos, un pequeño sistema de ventas, digamos. Se indica que el uso de la IA está permitido, ustedes pueden usar el uso de la IA, pero debe ser justificado, ¿no? O sea, deben decir si han usado, en qué nivel han usado, qué herramientas han usado, qué prompt han usado, deberían especificar todo lo que se ha hecho. En la fase 2, desarrollo de la actividad, los estudiantes entregan el código funcional, ¿cierto? Pero aquí viene la parte, tienen que explicar ellos mismos el algoritmo, el análisis crítico del uso de la IA. O sea, tienen que explicar qué cosas ha generado la IA, por qué ha generado así y cómo está bien lo que la IA ha hecho o está mal lo que la IA ha hecho, ¿no? Entonces ellos van a ser los evaluadores. Y finalmente, esto es muy importante, defensa oral y reflexión. Ellos tienen que responder a preguntas, ¿no? Sobre la solución, la lógica y cómo lo resolverían sin la inteligencia artificial. Entonces, si usamos la IA y nosotros nos quedamos solamente en que el estudiante presente el producto, digamos, de ese caso que le hemos dado, entonces va a tener 20, porque la IA a veces lo hace bien. Acá tiene 20, ¿no? Pero cuando tú le dices, a ver, explícame esta parte de código, qué cosa hace, el estudiante no sabe nada, no puede explicar. Entonces ahí te das cuenta que solamente ha creado un producto y va a querer tener 20, pero no le correspondería 20 porque no conoce, no ha hecho la parte, digamos, de crítica, ¿no? La parte de análisis crítico que él debería hacer sobre eso. Y también conocer la parte de la funcionalidad que le pide el modelo de inteligencia artificial. Entonces, la rúbrica de evaluación, en este caso usando pensamiento crítico, inteligencia artificial, cambiaría, ¿no? Ya no solamente pido un producto que haga tal cosa, tal cosa, tal cosa, sino que ahora tengo que ver si el alumno ha comprendido el problema, ha hecho un análisis lógico del algoritmo, ha usado IA, aquí integramos IA, cómo ha usado, en qué punto. Ahora, ¿cuál es su pensamiento crítico? ¿Cómo él evalúa lo que la IA ha hecho o cómo el trabajo que ha realizado? Y él también tiene que explicar el código, ¿no? Esto es lo más importante, creo, en esta parte, porque aquí nos vamos a dar cuenta si el alumno ha trabajado o todo lo ha generado con IA, ¿no? Y también debe decir si ha usado en la parte ética la IA, en qué nivel ha usado la IA, ¿no? Y finalmente tiene que hacer una reflexión sobre lo que ha aprendido y sobre el uso de la IA. Entonces, la rúbrica ya en estos tiempos cambia, ¿no? Con el uso de inteligencia artificial. Muy bien, algunos criterios de evaluación que podemos tomar es la comprensión del análisis, análisis crítico, eso es importante, la calidad técnica, el estudiante debe crear un documento de todo el proceso que ha desarrollado y también debe explicar con claridad y coherencia y con forma ética también cómo se ha integrado la IA en todo el proceso del trabajo. Y sobre todo al final debería siempre hacer un desarrollo crítico, reflexivo de la solución que ha generado la inteligencia artificial. Finalmente, conclusiones y retroalimentaciones. En este caso nos damos cuenta que el proceso de evaluación en estos tiempos con la IA generativa tiene que cambiar y va a cambiar seguramente. Las rúbricas de evaluación también van a cambiar y como ven la escala de Bloom también ha cambiado con la IA generativa. Por lo tanto, en este caso debemos integrar esto, ¿no? Reconocer qué fortalezas, qué debilidades nos da el uso de la IA. Las rúbricas explícitas transparentan el proceso del uso de la IA. Los estudiantes demuestran mayor conciencia sobre la documentación, análisis y justificación del uso de la IA
Y finalmente, este enfoque fortalece competencias técnicas y habilidades transversales como el pensamiento crítico y la ética profesional. Entonces, creo que el pensamiento crítico está jugando un papel importante, que es una competencia, en este caso en la escala de Bloom de nivel alto, ¿no? Y por lo tanto va a ser muy importante en el futuro, ¿no? Porque nosotros ya no nos vamos a dedicar a hacer las cosas, la IA va a hacer todo el trabajo, pero nosotros tenemos que poder analizar y dar un juicio crítico, un pensamiento crítico para poder mejorar ese trabajo y poder ver si está éticamente correcto o no está éticamente correcto, o hasta qué punto puede usar la IA en ciertos trabajos. Muy bien, eso es todo. Gracias.